¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Ana Pastor García, gracias por abrirnos tu casa. Bueno, la casa de Neutral y de todo este equipo que está aquí, muchísimas gracias por venir desde Navarra. Pues es un gusto, sí. Sobre todo venir a celebrar, porque nos gusta mucho celebrar. Podríamos estar en un grupo de WhatsApp que se llamara Los Disfrutones. No sé si tú también podrías estar en ese grupo o no. Los disfrutones exigentes, pero disfrutones al fin y al cabo, sí. Sobre todo a la hora de hablar del periodismo, de hablar de este oficio que tanto nos apasiona y hacerle un pequeño homenaje a la entrevista. ¿Qué es para ti entrevistar? ¿Es el género más puro, es el más cercano, es el que más aporta? Qué difícil, casi te lo voy a preguntar yo a ti. Bueno, es uno de los géneros en los que yo más disfruto, la verdad. Me gusta muchísimo la información, me encanta estar en directo, me encantan las coberturas en directo, tantísimas que hemos hecho en La Sexta, pero es verdad que luego en la entrevista quizá tienes otro margen de maniobra. Depende de las entrevistas también, porque es verdad que hay entrevistas más humanas y luego hay políticos, incluso hay algunos políticos humanos, pero bueno, ahora hablaremos de eso. Es un género fascinante y a mí me encanta sobre todo mirar muchas referencias de fuera, lo llevo haciendo desde muchos años, también de España lógicamente, pero en países como en el Reino Unido o en Estados Unidos, donde las entrevistas son muy duras y a mí me hacen parecer una blanda al lado de ellos, así que entreno viéndolas de vez en cuando. Es verdad que estamos acostumbrados en este país, sobre todo con los políticos, durante mucho tiempo, a entrevistas que prácticamente eran pactadas. Pues que Pocos se atrevían a... A mí me dices pactadas y no me suena a entrevista, o sea, yo creo que si le metes un apellido a entrevista, el político, esto es como un examen para el político y para nosotros. Si tú le das a un alumno las preguntas, pues irá preparado a las respuestas y además es una desventaja competitiva para el resto, ¿no? No sé si pactadas, lo que pasa que es verdad que de la transición heredamos seguramente esa cercanía, ¿no?, de sacar el país adelante, la connivencia entre políticos y periodistas, que con los años yo creo que ha perjudicado a la profesión seguramente, y además se puede tener buena relación con los políticos y luego ser muy duro con ellos, ¿no? Nosotros nos llevamos bien con algunos de los políticos que entrevistamos, con unos más, con unos menos, pero en cualquier caso a todos se les aplica la dureza, sea un ministro del gobierno actual, del gobierno anterior, siempre que vengan a las entrevistas, que lo de la dureza también hace que algunos decidan vetar el programa que hacemos los domingos, el objetivo. Aquí muy cerquita hoy hay un acto en el que está la reina. ¿Tienes ganas de entrevistarla? Sí, de hecho, si acabamos pronto ahora nos vamos a ver si no. Llevamos muchos años intentándolo, a ella y al rey también. Es más, creo que el propio rey, por su cargo de jefe de Estado y por las conversaciones que hemos podido tener en privado alguna vez con él, creo que lo haría muy bien, porque los temas difíciles todo el mundo sabe cuáles son y es una cuestión de prepararse una entrevista, ¿no? Y todas las monarquías de nuestro entorno, todas y cada una de las monarquías de nuestro entorno conceden entrevistas. Su padre concedió una a Jesús Hermida hace ya muchos años y bueno, creo que es una buena oportunidad también para que él explique lo que es, lo que hace. Hay toda una generación que quizá le cuesta entender lo que es la institución por de dónde viene y por el día a día, ¿no? Pero creo que sería una buena oportunidad que lo explicara. Aquí estaríamos encantados. Si pasa por aquí la reina Leticia, pues se lo preguntamos. Parece difícil, pero bueno. Complicado. Hemos pasado unas semanas en las que el propio presidente del gobierno no se ha enfrentado en mitad de las negociaciones, con esa excusa no comparecía. Lamentable.
no conseguimos que esto cambie, ni con asesores ni sin asesores, es imposible. Bueno, yo creo que, a ver, el plasma es plasma, lo use Rajoy o lo use Pedro Sánchez o lo use quien lo use, ¿no? Y es igual de lamentable. Pedro Sánchez tuvo tantas críticas en esa primera comparecencia sin preguntas que en la segunda trató de abrir a que los periodistas pudiéramos preguntar, pero claro, la imagen primera era terrible, era agradecer a los periodistas haber venido cuando les has impedido entrar en la sala, o sea, lamentable. Durante muchos años con Rajoy se criticó, así que yo creo que la coherencia implica que siempre que se haga, y se haga sin motivo, pues bueno, en otros países del mundo, insisto, se responden preguntas y cuando no se hace, ahora mismo Boris Johnson, por ejemplo, está en una posición muy cerrada, no concede apenas entrevistas ni se reúne con todos los periodistas, sino que los selecciona. Eso es una mala señal para la democracia, pero no porque a ti, a mí o a los periodistas nos encante poder preguntar, que nos encanta, sino que lo hacemos también para que la gente tenga respuestas, ¿no? No es una cosa corporativa, sino es una cosa que forma parte de nuestra democracia. Yo creo que todos tenemos en el imaginario colectivo, por lo menos los del 77, lo tenemos, bueno, pues algún desencuentro, encontronazo frente a frente, por ejemplo, con Esperanza Aguirre, ¿no? Tú y Esperanza Aguirre, que verdaderamente hubo un punto de inflexión también en las entrevistas en televisión en nuestro país con la llegada que tú tuviste a la televisión, ¿no? Bueno, yo no diría eso. Yo lo que creo es que, por ejemplo, las ruedas de prensa... El repreguntar, Ana, el repreguntar. Bueno, pero eso existía hace muchos sí, años. pero no se repregunta. Pero es verdad que en las ruedas de prensa lo vemos de manera un poco más habitual cuando permiten preguntar a los periodistas. Quizá en la tele o en una entrevista era menos visto, pero desde luego no soy ni la única que repregunta, ni la única que hace preguntas duras, ni mucho menos. Ya me gusta habérmelo inventado a mí, pero no es cosa mía. Pero es verdad que luego hay personajes como Esperanza Aguirre que te hacen mucho catenacho, ¿no? Yo que soy muy futbolera, te complica mucho la entrevista porque te lleva a un terreno de juego sucio, ¿no? Donde está todo muy embarrado. Y yo tengo que reconocer, y hago autocrítica, que más de una vez, especialmente con personajes como ella, he caído en ese juego, ¿no? Y creo que es un error. Ella es muy dada, y este tipo de personajes son muy dados, a decirte lo que tienes que preguntar. Eso a mí me cabrea mucho, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, de la misma manera que a ella seguramente tampoco. Y cuando vienes a una entrevista, las preguntas las deciden los periodistas, no las deciden los políticos, solo faltaba. No somos más que los políticos, pero no somos menos, y yo eso lo he tenido muy claro desde el principio. ¿Por qué más que nunca es necesario el fact-checking, el contrastar, que de toda la vida? Y quien el otro día me decía, bueno, a ver, es un poco también el fracaso del periodismo, el tener que andar contrastando lo que dicen, o sea, es la labor del periodista contrastar, ¿no? Pero no se hace. Es volver a las raíces de alguna manera, es ponerle nombre, y luego es verdad que hay una parte de la técnica del fact-checking que no es exactamente solo contrastar, ¿no? Aquí hay un equipo muy grande de gente neutral que se dedica a verificar horas y horas de lo que dicen los políticos. Tú cuando vas a una rueda de prensa, evidentemente no tienes todos los datos para poder verificar, digamos, en el momento, en tiempo real, claro. Nosotros tenemos tiempo, tenemos recursos y nos hemos especializado en eso. Formamos parte de una red internacional de fact-checkers, el IFCN. Fuimos el primer grupo español que entró y la verdad es que aprendemos un montón de tantas elecciones, de tantos debates, de tantas sesiones de control y de tantas entrevistas, ¿no? Yo creo que es muy interesante poder hacerlo en directo si tienes el dato, pero si no hay aquí un equipo de gente que permite que el espectador o la gente que está leyendo neutral.es pueda ir viendo si le engañan o no. En los debates, por ejemplo, es muy interesante porque lo vas viendo en las redes sociales por el equipo de Neutral. Si algo es verdad o mentira, puedes ir informándote. Eso con los políticos, porque hay que andar ahí detrás de cada uno. Políticos que ahora llevan equipos que precisamente lo que están tratando también es de mover otros temas, por lo menos para distraer. Para distraer. Bueno, pero yo creo que ahí sí que está nuestra habilidad. Al final... Periodistas también en esos equipos. Periodistas, claro, sí. Pero me parece muy interesante el cambio que ha habido. De la misma manera que en televisión, yo viví la época en 59 segundos en la que había partidos políticos y en concreto el PP que se podía negar a ir a ocupar un asiento en un debate menor. Ahora eso no ocurre. Los partidos vienen y se lo preparan. Y el gran cambio es ese, ¿no? Prepararte las cosas. Yo creo que se han profesionalizado más los equipos. Aquí estamos todo el día llamando a los equipos de todos los partidos políticos para ver de dónde han sacado un dato. En las normas, en el protocolo, digamos, del fact-checking siempre se incluye esa llamada al partido político o al equipo del político para saber de dónde lo han sacado, por si a nosotros alguna cosa se nos ha escapado, ¿no? Y entonces tienen que estar preparados para los datos, ¿no? Somos un país que tira poco de los datos y que creo que sería muy interesante que favoreciéramos más un discurso con opinión, pero con datos. Y los bulos, porque los bulos ya no solamente dependen de los políticos. Aquí ya se abre una ramificación que cualquiera con un móvil y una cuenta anónima, que esa es otra, sí,
puede lanzar lo que quiera. Es una de las grandes preocupaciones, yo creo, ahora mismo. Fíjate que hemos lanzado un proyecto que es Neutral Educación y nos hemos dado cuenta de una cosa muy obvia, pero que no vimos hasta que empezamos, ¿no? Cuando vamos a las universidades y el equipo va a las universidades a contar el proyecto de Neutral.es, el fact-checking, etcétera, nos hemos dado cuenta que llegamos tarde. Cuando uno tiene 18, 20, 22 años, ya tiene que tener adquirida la conciencia del pensamiento crítico. Si no la tienes ahí, pues ya probablemente es tarde. ¿Qué hemos hecho? Irnos más atrás, irnos a colegios, a institutos, con niños y con niñas que de alguna manera empiecen a entender el peligro que supone tragarte todo lo que te dan sin preguntártelo. Y no hablamos de política, hablamos de cosas que les afectan a ellos, que les gustan a ellos, que tiene que ver pues desde más horas de recreo o, en fin, más cursos o menos de la ESO o Operación Triunfo, cosas de ese tipo que les puedan interesar, o cantantes o youtubers, etcétera, y que les llegan a través de las redes sociales y sobre todo, y lo más preocupante, a través del WhatsApp. Es un mundo muy difícil en el de entrar, porque al final es una red social, WhatsApp, pero es una red privada, y ahí hemos empezado a hacer mucho trabajo con colegios y con institutos, y la verdad es que estamos enamorados de ese proyecto porque creemos que es una de las cosas que ahora mismo más daño hace. Y si a eso le sumas la parte de los bulos, cuando son los políticos los que le dan altavoz a ciertas mentiras y a ciertos bulos que especialmente tratan de generar odio, y esto está estudiado en todos los países del mundo, pues ahí hacemos la otra parte, ¿no?, de esa verificación. Pero la verdad es que nos llegan muchos mensajes tanto de maestros como de padres y madres que quieren tener herramientas tecnológicas y de la vida diaria para poder verificar de alguna manera o ver qué hacer con esa cantidad de fake news que les llegan. Sí, porque antes yo recuerdo que decíamos, no, pues lo ha dicho la radio, o lo he visto en la tele, ¿no? Y ahora es, no, es que lo he visto en Facebook. Sí. Dándole carta de contraste absoluto, ¿no? Pero es decir, no confirmado, porque, que esto es así. Pero tú conocerás mucha gente, todos conocemos mucha gente, ¿no?, que te discute cosas. Mira, el otro día recordábamos una anécdota que no podemos contar en las universidades porque no saben de lo que les hablamos, que es la de Ricky Martin y el perro y la mermelada en Sorpresa, Sorpresa, ¿no? También nos hemos dado cuenta que esa anécdota se ha quedado muy vieja para las universidades, pero para una generación, digamos, un poco mayor, ¿cuánta gente? Yo conozco gente que me jura y me perjura haber visto la imagen, no vamos a entrar en ella, de Ricky Martin, el perro y la mermelada. Es mentira, nunca ocurrió, y como tantas otras cosas, ¿no?, del pasado, cuando no llamábamos fake news ni bulos y eran simplemente mentiras, ¿no? Y efectivamente te encuentras con gente muy sensata que te dice, pero si esto lo he visto en Facebook, lo he visto en Google, lo he visto en cualquier página web, ¿no? O por ejemplo los chats de padres y madres, ¿no?, que hablan. Hace poco la policía nos decía, oye, verificar, insistid en que es mentira lo de los secuestros en colegios en varios sitios de España. No estaba habiendo una ola de secuestros, era mentira, no había habido ningún secuestro, pero ese bulo fue girando, 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 y a través de las redes, en concreto de WhatsApp, se movió muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente, también te digo, que hay gente que está dispuesta a creerse las mentiras, y esto también es una reflexión que debemos hacer en la sociedad. Si alguien te miente y a ti te da igual y tú sabes que te ha mentido, quizá el problema no lo tiene el político solo que miente, ¿no? Quizá el problema lo tenemos todos. ¿El periodismo ha maltratado a la mujer? Yo creo no solo a la mujer periodista. La sociedad, yo creo, ¿no? Yo creo que al final el periodismo, como todas las profesiones, somos un reflejo de la sociedad, con una responsabilidad mayor, evidentemente, pero somos un reflejo de la sociedad, y yo creo que la sociedad todavía le falta por dar muchos pasos, ¿no? Bueno, me cuesta pensar en muchos hombres que han llegado lejos en el periodismo a los que se les recuerde que han sido becarios de... Y a mí me lo recuerdan muy a menudo, dónde he sido becaria, de quién he sido becaria, y luego lo de las chanclas, que es un pelín clasista, que por cierto en verano todos los de Neutral tendremos unas chanclas de Neutral en homenaje a quienes no creemos ni en el machismo ni en el clasismo, pero eso nos ocurre a las mujeres de todos los ámbitos, yo creo que en el periodismo no es una excepción. ¿Pero por qué crees que, bueno, compañero, por llamarle de alguna manera, desde un medio de comunicación como El Mundo pueden hacer textos así, bueno, buscando el clic, porque es que, sí, pero ni aún así me parece justificable. Me parece que es un reflejo de lo que vivimos, es lamentable, ¿no? Cuando alguien se pregunta por qué es importante la lucha feminista, por qué es importante repetir que queremos igualdad, yo no quiero ser igual que tú, Miriam, Lorena, el resto de compañeras que están por aquí, no quieren ser igual que tú, quieren tener las mismas oportunidades que tú, queremos tener las mismas oportunidades, ¿no? Y hay quien pensará, hombre, lo dices tú que has tenido muchas oportunidades, sí, pero insisto, no, a Iñaki Gabilondo no le llaman Iñakito en las entrevistas, a mí me han llamado Anita en una entrevista.
Las chanclas es algo que imagino que utilizan los hombres y las mujeres indistintamente, ¿no? Entonces creo que ese es un paso que todavía hay que dar, queda muchísimo por hacer. Yo creo que queda muchísimo por hacer en el ámbito de las familias y queda mucho por hacer, lógicamente, cuando uno es adulto, ¿no? Yo tengo mucho interés porque tengo un hijo y una hija, entonces creo que es importante que se interiorice lo de no queremos ser iguales, queremos tener las mismas oportunidades, que es una cosa, en fin, tan de sentido común, ¿no? Que eso es el feminismo, entre otras cosas. Eso ¿no? es el feminismo, desde luego, y yo que me considero muy feminista especialmente por eso, y sobre todo cuando eres madre te das cuenta de eso también, ¿no? Y quiero que ambos, hijo e hija, entiendan que en eso consiste la lucha feminista, no en ir contra nadie, sino en pedir un poco lo que es tuyo, ¿no? Hay alguien que tú y yo conocimos, que ahora lloramos, que es Alicia Gómez Montano, que fíjate tú el trabajo que estuvo realizando hasta el último día, ¿no? Precisamente buscar en la edición de los informativos, de los textos, de todo lo que se publica fuera de Radio Televisión Española por la igualdad. Y estaba todo por hacer, está todo por hacer en Televisión Española, bueno, y en el resto de medios también, por supuesto. Sí, bueno, Ali, yo qué te voy a decir de Alicia Gómez Montano, yo la tuve de jefa en Televisión Española cuando hacía 59 segundos y también en los desayunos, y la verdad es que aquí lo hemos sufrido de cerca, especialmente Maribel Maroto, que es compañera también de Neutral y que es una de las mejores amigas de Ali. Bueno, yo tengo un montón de anécdotas sobre Ali como todo, como personaje incluso te diría, porque era una tipa fantástica, divertidísima. Tengo un montón de vídeos de WhatsApp, de mensajes de ella, de tonterías que nos mandábamos hasta hace 2 minutos. Me comentaba muy a menudo las entrevistas del Objetivo. Bueno, en fin, yo creo que es una pérdida increíble para el periodismo, lo es para Televisión Española. Creo que hay pocas mujeres que conozcan aquella casa como la ha conocido ella. Creo que habría sido una magnífica presidenta del ente, porque se creía a lo público y porque nos defendió a los periodistas de una manera de una manera que yo poca gente recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, y ella hacía un trabajo increíble por el tema de la igualdad, como tú decías. Fíjate que ella había trabajado muchos años en la tele y encontró un hueco ahí porque sabía que había un trabajo por hacer, la igualdad, el lenguaje inclusivo, bueno, ver si cometemos fallos. Una cosa que me gusta del feminismo es que evoluciona como todo, entonces nos damos cuenta, pues esto sí, esto no, no pasa nada, si la vida es aprender y equivocarse y al revés, equivocarse y aprender, ¿no? Y yo creo que Ali eso lo entendió muy bien desde el principio como periodista y como ser humano. Salisteis juntas el marzo, ¿no? El 8 de marzo a la calle. ¿Qué recuerdas de aquel día? Porque mis compañeras periodistas en la tele en Navarra lo recuerdan. Es una fecha inolvidable. Lo recuerdo yo, vaya. Yo creo que hay varias fechas que hayan sido históricas en los últimos años, y no hablo de España, hablo del mundo, y creo que para este país ser una referencia aquel 8 de marzo, que se ha ido repitiendo después, a mí se me pone todavía la piel de gallina de ver la mezcla de generaciones, la mezcla de hombres y mujeres que estaban en aquella manifestación el 8 de marzo. Yo tuve la suerte de estar con Ali, entre otras compañeras de Televisión Española, pero creo que hubo un cambio en el que mucha gente que quizá no se atrevía a decir soy feminista o verbalizarlo, que ya ves tú, de repente se sintió muy acompañada, ¿no? Y entendió eso que decíamos de la igualdad. Y luego creo que es de justicia a la generación de Ali y a muchas otras mujeres que vinieron antes, que salían solas y que aquel 8 de marzo de repente vieron hijas, nietas, amigas, acompañándolas en algo que ellas llevaban defendiendo muchísimo tiempo. Yo creo que el feminismo bueno, forma parte de la democracia y que no hay que avergonzarse de decirlo, ni mucho menos, ¿no? Queremos tener las mismas oportunidades que el resto y hay que decirlo. Creo que este país es mejor desde que hemos salido con esa voz limpia y no contra nadie. ¿Qué vida le espera al periodismo? ¿El que no se recicle se va a quedar por el camino o no? El periodismo, venga como venga, de la forma que venga, va a estar siempre ahí. Hace 50 años el que no se reciclaba en cualquier cosa le pasaría lo mismo, ¿no? Yo siempre comparo, a mí me habría encantado ser médico, pero ni tuve la valentía ni el talento, ni seguramente estaba preparada para ello, ¿no? Pero siempre pienso que alguien que se dedique, por ejemplo, a la investigación contra el cáncer, si hay un momento que dice ya no voy a aprender más, no podrá dedicarse a la oncología o a cualquier otro ámbito de la medicina. Con todas las distancias que supone que solo somos periodistas, me parece que esta es una profesión en la que tienes que estar queriendo aprender todo el rato, ¿no? Y si eso es reciclarse, pues eso es reciclarse, ¿no? Si tienes que aprender, aquí por ejemplo en Neutral, todo el mundo quiere aprender a todas horas un montón de cosas que no son su ámbito exclusivo, ¿no? Se aprende a montar, se aprende a hacer un montón de cosas que a lo mejor en otra época pues no era así, ¿no? Incluso los que ya vamos cumpliendo más años tratamos de aprender de la gente más joven, que aquí hay mucho, ya hasta los millennials ya empiezan a aparecer mayores aquí en Neutral, porque hay mucha gente más joven, ¿no? Y luego, por ejemplo, la irrupción de la tecnología. Una de las cosas que forma parte del ADN de Neutral
es esa combinación, ¿no? El mundo nuevo de lo digital también nos permite, no nos obliga, nos permite aprender de la tecnología. Aquí tenemos un equipo de ingenieros e ingenieras que nos están enseñando, hacemos unas sesiones con ellos, por ejemplo, a luchar contra las fake news desde la tecnología, con herramientas sencillas, por lo menos para alguien como yo, que no soy precisamente muy avispada, y que nos permite aprender. A mí eso me parece maravilloso, cosas que te permitan aprender y todo el rato querer saber, es una de las mejores cosas del periodismo, conocer gente y aprender cosas. ¿Cómo se gestiona una cuenta de Twitter de más de 2 millones de seguidores? Bueno, con paciencia y con distancia, ¿no? A mí me gusta mucho interactuar. Es que eres más que un medio de comunicación, bueno, ya te lo habrán dicho. Me gusta mucho tuitear, eso está claro, porque no hay más que ver todo lo que tuiteo, pero me gusta mucho interactuar con la gente, me gusta leerlo, cuando hay amenazas o insultos no, pero cuando hay críticas sí, me gusta incluso responder. Y claro, si soy un ser humano y me equivoco, pues lo normal es que la gente me lo recuerde, sobre todo si salgo en la tele o tengo ese nivel de exposición pública, pero yo no lo llevo mal, a mí las redes me gustan mucho, Twitter es la que utilizo porque es la que yo tengo una cuenta, pero me gusta muchísimo y aprendo un montón y no concebiría ahora mismo fuera de ese mundo. De hecho, Neutral.es es una plataforma. A mí me gusta decir, no somos una productora de televisión, aunque hacemos televisión, somos una plataforma que distribuye contenidos allá donde esté la gente. Y nuestro ánimo desde el principio fue, donde esté la gente queremos estar. ¿Están con el teléfono móvil? Pues con el teléfono móvil, y ahí queremos darte información, informar de todas las maneras posibles, que es nuestra vocación. ¿Nunca te ha quitado el sueño la crítica, las faltas de respeto, los insultos, las barbaridades que hemos leído en las redes sociales? O sea, tú cuando llegas a casa me cabreo y te desmaquillas y estás en casa, como Ana. No, me cabreo, me cabreo y me preocupa si lo ven mis hijos, o mi familia en general, o incluso aquí, hablamos mucho de eso también aquí en el equipo, ¿no? Porque alimentar a los trolls se te puede venir en contra, y yo trato de que las críticas vayan a mí y no vayan al equipo porque estoy más acostumbrada, ¿no? Pero no, yo creo que las críticas están bien. Otra cosa, insisto, son los insultos y las amenazas, pero no lo llevo mal. Y luego es que yo no desconecto nunca, tengo un punto de hiperactividad que me impide desconectar. A mí me gusta estar todo el rato recibiendo información hasta dentro de los aviones. Entonces, bueno, lo paso mal cuando no tengo esa información, pero bueno, y la verdad es que tengo la suerte de que en la vida diaria y personal que llevo, eso también me acompaña. Claro, rodearte de un equipo que te acompañe en eso es fácil. ¿Has dejado a gente que ha estado a tu lado durante un tiempo por no aguantar el ritmo también de esa presión informativa de estar siempre arriba? No, yo aprendí de Gabilondo precisamente que en el periodismo y en general en la vida el nivel de exigencia es bueno, ¿no? En eso yo me considero tanto una madre Merkel, que siempre lo digo, como probablemente una jefa Merkel, para lo bueno y para lo malo, en el sentido de la exigencia, que creo que es muy bueno y que no hay que relajarse. Luego creo que la gente lo recibe de diferentes maneras, ¿no? Y trato, a veces seguramente acierto y otras no, de amoldarme un poco a lo que es la gente, pero al final aquí hay muchos tipos de equipos. Hay gente que hace el donde estabas entonces, que lleva un ritmo, hay gente que hace el objetivo, que lleva otro, hay gente que está más en el día a día, hay gente que está en todo. Entonces, bueno, hay que amoldarse un poco de la misma manera que seguramente ellos, como me aguantan a mí, se amoldan a mí, pero bueno, hay que saberse adaptar. Pero yo creo mucho en la exigencia. El otro día escuché a Toni Nadal explicar cómo había sido su periplo como entrenador de Nadal, y él decía, yo le exijo mucho, incluso ha llorado por mis exigencias cuando era muy pequeño, pero hay una premisa antes, yo le quiero tanto que por eso le exijo, ¿no? Y me parece que es una cosa con la que yo me identifico mucho como no sé, como forma de estar en la vida, ¿no? Hay que exigirse mucho, porque yo he tenido muchas oportunidades y he tenido mucha suerte, pero hay que trabajar mucho, y si pueden ser 25 horas al día, pues 25. Pero bueno, tengo la suerte de que aquí, siempre digo que mi mayor talento es encontrar talento, y creo que es una de las cosas de las que más orgullosa estoy en la vida. ¿Dónde estabas entonces? Es echar una mirada al pasado, largo, corto también, ¿no? Nos vamos acercando ya poco a poco a esto, a un tiempo que también es verdad que está cambiando a la velocidad del rayo. Y conecto con lo que hablabas antes de la educación, cuando vais a los coles bueno, pues a contar, oye, ojo con esto, ojo con lo otro. Pero esa parte educativa, que yo no sé, pero la gente de mi generación, de nuestra generación, del 77, la EGB, no llegamos a estudiar la historia más reciente de nuestro país. Totalmente, totalmente. Mira, yo recuerdo... Hablamos del Paleolítico, pero no hablamos de la historia reciente. Totalmente. Yo recuerdo una anécdota en nuestra casa, que teníamos una enciclopedia, o sea, Salvato, ahora cuéntaselo aquí a la gente, que acababa justo antes de morir Franco. Y Qué casualidad. yo nací después, tú también. Pero claro, cuando había que buscar algo en la enciclopedia, la historia se paraba ahí, en el 75, en el 74, no recuerdo. Entonces, ¿qué hacías? Porque no había Google ni estas cosas de ahora, ¿no?
Una cosa muy bonita que nos está pasando con el Donde Estabas, que creo que es el mejor programa que yo voy a hacer nunca en la vida, es que nos escriben muchos coles, porque es una manera de aprender historia, como tú decías, historia reciente. Y luego ocurren cosas mágicas. A mí ya te digo que me parece el programa más bonito que vamos a hacer, te permite aprender. Es el programa en el que más nos hemos emocionado. Más de una vez hemos tenido que parar alguna entrevista porque el invitado se emociona y nosotros con él. Hemos llorado con las familias del Jack, hemos llorado con ellos durante la entrevista y nos ha pasado con muchas otras cosas, ¿no? La entrevista del 11M la hicimos aquí al lado con el responsable de emergencias, con Alfonso, y el 11M que fue aquí en Atocha. Tuvo un pabellón donde había una piscina que todavía continúa a día de hoy, donde empezaron a llevar a los heridos y los cadáveres, y es impresionante ver contar a alguien cómo bajó y llegó enseguida a Atocha cuando ninguno apenas sabíamos lo que había pasado. Él lo describe como realmente bajar a los infiernos, ¿no? Entonces, la manera en la que lo cuenta un tipo muy acostumbrado a estar en emergencias de atentados de ETA, bueno, nos ha permitido recordar, pero me gusta ese punto de emoción que tiene el programa, también con cosas buenas, hemos recordado dientes de la Pantoja y otras cosas así, pero es un recorrido maravilloso, la verdad. Ana, muchas gracias por este homenaje al periodismo, a la entrevista, por habernos abierto este hueco al programa 500 de Cara a Cara. Madre mía, 500, eso sí que es una responsabilidad. 500, 15 la años. La tuya, y la del vamos. equipo. La verdad es que es un gusto. Otros 500, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, te llamaré. Vale. Si nos vemos Trato antes. hecho. Gracias, Ana. Roberto, gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.